Los factores sistémicos en la toma de decisiones: democracia, globalización, instituciones internacionales y soberanía. Como punto de partida, es importante tener en cuenta que los factores sistémicos han sido muy destacados en cuanto a su impacto en la toma de decisiones, particularmente por parte de la visión neorrealista. De hecho, el enfoque neorrealista es un enfoque netamente sistémico. Se diferencia del realismo clásico precisamente porque toma como nivel de análisis al sistema internacional. Desde el punto de vista de la visión tradicional neorrealista, el sistema internacional se caracteriza por una condición que es lo que ellos denominan anarquía, la ausencia de un gobierno centralizado. ¿Esto qué hace? Que bueno, que los estados, que son considerados dentro de este paradigma los actores principales de las relaciones internacionales, y en ese sentido es un enfoque netamente estatocentrista, pues no tienen ningún gobierno por encima de ellos que dicte la pauta en torno a sus interacciones. Y básicamente lo que hacen los estados dentro de ese contexto sistémico, de acuerdo con los neorrealistas, es considerar su poder y las relaciones, qué tan poderosos son en relación con otros actores a la hora de tomar decisiones respecto a cómo van a actuar dentro del concierto internacional. Las variables que nosotros vamos a analizar en este tema, como son democracia, globalización, instituciones internacionales y soberanía, las vamos a ver desde un marco de referencia que va más allá y que trasciende a esa visión tan tradicional que nos plantea el neorrealismo. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las variables de democracia y globalización, bueno, la globalización como proceso dentro del sistema global comienza a ser objeto de gran interés hacia los años 90, cuando se hacen evidentes una serie de cambios dentro del sistema internacional. De hecho, se comienza a hablar del sistema global, precisamente por el avance del proceso de globalización. Desde ese momento hasta ahora, no ha habido una sola definición consensuada acerca de qué es la globalización, sino que hay múltiples definiciones que en general van a poner el acento en determinado tipo de fenómenos o aspectos propios de este proceso amplio como es la globalización, dependiendo del enfoque del autor. Hay definiciones que son esencialmente de carácter economicista, mientras que tenemos definiciones que quizás colocan mayor acento en la perspectiva política. Lo cierto es que la globalización es un proceso multidimensional, abarca variedad de aspectos, y pudiéramos hablar entonces de las globalizaciones, si se quiere, la globalización económica, hasta cierto punto una globalización política, la globalización de los procesos ambientales, de determinados temas, etc. Y decimos que es una variable estructural y progresiva porque de una u otra manera implica un cambio sustantivo dentro del sistema internacional. Además, no es un proceso que se venga desarrollando estrictamente desde los años 90, sino que la mayoría de los autores consideran que es un proceso de larga data. Una variable longue durée sería la terminología que se emplearía en francés. Y lo otro que es importante en relación con el proceso de globalización es el hecho de que entraña simultáneamente tanto cambios como continuidades. Una de las características que más se le ha atribuido a la globalización es el hecho de exacerbar determinadas desigualdades, por ejemplo, las desigualdades entre los países con mayor y menor desarrollo relativo. Eso es un elemento de continuidad. Ahora, ciertamente la imbricación, el carácter tan transnacional que pueden tener hoy en día los procesos internacionales es un elemento de cambio en el sistema. Aquí el factor tecnológico se considera que ha sido uno de los elementos que quizás más ha contribuido al desarrollo del proceso de globalización, entre otras razones porque a través de la tecnología ha sido mucho más fácil la diseminación de ideas. Y esto pues ha traído toda una serie de consecuencias a nivel económico, a nivel político, etc. Otro aspecto que es importante destacar de la globalización tiene que ver con la exacerbación de lo local. A inicios de los 90 surge una tesis planteada por Marshall McLuhan,
que hablaba de la aldea global. Era un ideal que él visualizaba de que con la globalización prácticamente íbamos a marchar hacia un mundo unificado. Eso no es así. La globalización, por sus propias contradicciones internas, por la manera en que exacerba las desigualdades, en determinados casos ha conducido más bien a una exacerbación o a una acentuación de los localismos. Y entonces tenemos aquellos casos, hoy en día podríamos hablar, por ejemplo, de España y Cataluña, en los que se han producido o se han acentuado determinadas fracturas que existían dentro de los estados, entre otras razones, producto de algunos de los efectos de la globalización. Los autores se han planteado a lo largo del tiempo qué características, qué rasgos, qué elementos de la globalización son los que parecen llevar a una mayor convergencia de políticas. Esto ustedes lo van a encontrar concretamente desarrollado en el artículo de Dresner. Y él allí plantea las diferentes hipótesis que se han considerado al respecto. Es lo económico, es el mercado lo que lleva a una convergencia de políticas, es la acción consciente de los estados en el marco del proceso, son las instituciones internacionales las que han llevado a una mayor unificación de criterios de los actores internacionales, concretamente los estados, o son las ideas. Es que se ha producido una globalización de las ideas, que compartimos ciertas ideas, sobre todo a nivel político, por ejemplo, la importancia que se le atribuye hoy en día y desde los 90, sobre todo para acá, a la democracia. En definitiva, ¿qué es lo que lleva a la convergencia? En el artículo de Dresner van a encontrar distintas apreciaciones al respecto. Y finalmente, respecto a la globalización, es importante considerar que tradicionalmente, históricamente, de los 90 para acá, han existido diferentes visiones con respecto al proceso. Inicialmente surge una visión muy optimista que planteaba que íbamos a marchar hacia un mundo más unificado, de paz y armonía. A medida que se hacen más evidentes las contradicciones y las desigualdades que el propio proceso ahonda y profundiza, se desarrolla una visión crítica e incluso surgen visiones francamente opuestas al proceso de globalización. Hay una tercera visión que planteó desde un primer momento que los estados se iban a ver muy afectados por el proceso de globalización, en ciertos aspectos era como que iban a perder autonomía o capacidad de acción, más sin embargo iban a seguir siendo actores esenciales dentro de las relaciones internacionales. Y hay una cuarta visión que ha hablado de que, es un proceso que ha tenido un impacto profundísimo en los estados y en donde pareciera que las corporaciones multinacionales más bien se convierten en las grandes protagonistas. En todo este marco, parte de lo que ha caracterizado el proceso de globalización es la extensión de las ideas democráticas, sobre todo cuando se produce esa tercera ola de democratización en los años 80, inicios de los 90, de la cual en su momento habló también Samuel Huntington, haciendo una revisión histórica de las olas de democratización en el mundo. Y sobre la democracia, nuevamente pudiéramos decir que no existe una definición única de democracia, han existido distintas maneras de verlo. Al inicio de los 90 se pensaba que el mundo iba a marchar indefectiblemente hacia una mayor democratización, sobre todo bajo un modelo en particular, que es el modelo de democracia liberal existente en países como los Estados Unidos. El transcurrir del tiempo ha demostrado que los procesos democratizadores han tenido sus propias especificidades en las distintas regiones del mundo. Y en particular habría que ver cómo estos procesos se han escenificado en el caso de América Latina. Tenemos por otra parte otras fuentes sistémicas, otras variables que influyen en los procesos de toma de decisiones, como son las instituciones internacionales. Las instituciones internacionales son objeto de atención por parte de un paradigma en particular, que es el paradigma neoliberal institucionalista. Y este paradigma, entre otras cosas, lo que nos plantea es que las instituciones pueden llegar a tener un gran impacto en la manera en que los estados deciden conducir sus interacciones dentro del mundo internacional. Vemos nuevamente que, aunque este paradigma de alguna manera trasciende un poco la visión estatocéntrica, sigue recalcando que estos son los actores internacionales por excelencia. ¿Qué es una institución? Pues un conjunto de prácticas, de valores, de ideas, de creencias que son compartidos en determinado momento por unos actores. Y
Lo que nos dice el paradigma neoliberal institucionalista es que las instituciones, particularmente aquellas que se han formalizado a través de la conformación de una organización internacional, una organización intergubernamental en torno a esas instituciones, pueden tener un gran impacto en los estados. Pueden llegar incluso a moldear de una u otra forma el comportamiento de los estados. Aquí es muy importante que tengamos clara la distinción entre institución y organización internacional. Una institución es un conjunto de prácticas, ¿ok? Ahora, no siempre una práctica que se ha extendido dentro de un colectivo de personas tiene detrás de sí a una organización que de alguna manera se encargue de velar por el cumplimiento de esas instituciones o de esos valores, ¿ok? Entonces, pudiéramos decir que la OEA es una organización intergubernamental internacional que dentro de sí abriga un conjunto de instituciones o de prácticas en diferentes temas, porque la OEA se ocupa de temas de derechos humanos, de democracia, de temas de ambiente en las Américas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la visión institucionalista? Que las instituciones, particularmente si están formalizadas con la existencia de una organización internacional, se convierten en espacios de socialización. Es decir, que dentro de ellas, o como parte de las instituciones, se da un proceso de incorporación de un actor determinado a un conjunto de patrones de interacción, ¿verdad? Y esto se da esencialmente a través de dos mecanismos. Identifica el paradigma institucionalista liberal. Uno es el mecanismo de persuasión, que consiste en el cambio en las ideas, en las opiniones o en las actitudes de un determinado actor sin que haya coerción de por medio. Esto se puede producir, esta persuasión puede tener lugar porque se comparte información, porque el actor tiene una relación muy particular con quien busca persuadirle, por ejemplo, le atribuye credibilidad, ¿verdad? O por las características propias del actor que es persuadido. Ciertamente hay actores más susceptibles de ser persuadidos que de otros. A eso se refiere esta última idea. La otra manera en que una institución funge como espacio de socialización tiene que ver con su influencia social. Es decir, la institución, particularmente si hay una organización de por medio, incita a que se cumplan determinadas normas a través de una distribución de recompensas o castigos. Esto significa que los actores se ven de alguna u otra manera motivados a cumplir con determinados parámetros de comportamiento porque o temen sanciones si no las cumplen o están apostando a recibir determinados beneficios gracias al cumplimiento de esos patrones de conducta. Es interesante que entonces nosotros comencemos a ver en diferentes casos de toma de decisiones en qué medida el actor que está tomando la decisión de una u otra manera está considerando la influencia de determinadas instituciones y en concreto de determinadas organizaciones a la hora de tomar esas decisiones. Finalmente, otra variable que vamos a considerar es la soberanía. La soberanía es uno de los conceptos más tradicionales en las relaciones internacionales y que a raíz de todos los cambios que se hacen más que evidentes hacia finales de los años 80, es indudable que la soberanía se ha visto dramáticamente transformada o alterada en relación a cómo la entendíamos inicialmente. Ustedes van a encontrar unos artículos, un artículo de Amalia Sturm-Reger que hace referencia a un planteamiento de Stephen Krasner en un libro extraordinario sobre la soberanía, en donde Krasner plantea 4 maneras de interpretar la soberanía. Él habla de la soberanía legal internacional, que es un concepto que hace referencia principalmente al hecho de que un actor, concretamente el Estado, porque la soberanía es un concepto que es atribuible exclusivamente a los Estados, la soberanía legal internacional hace referencia al hecho de que ese Estado sea reconocido por el resto de los miembros de la comunidad internacional como un actor legítimo dentro del concierto de las naciones. Y este reconocimiento implica un estatus legal, por eso se le llama legal internacional. Luego está la concepción westfaliana acerca de la soberanía, que tiene que ver con, o está directamente conectada con el concepto de no injerencia. De acuerdo con este concepto, un Estado
es soberano en la medida en que ningún otro actor puede interferir con sus propias decisiones y con sus asuntos internos, ¿verdad? Luego está un tercer concepto que relata Krasner, una tercera interpretación, que es la soberanía doméstica, que tiene que ver con el hecho de que a lo interno del Estado existe una autoridad política que tiene el control político de ese Estado, el control interno, ¿ok? En otras palabras, hay un gobierno que es capaz de poner orden a lo interno de ese Estado. Y luego una visión o una interpretación más reciente de la soberanía que relata Krasner es la llamada soberanía de la interdependencia, que tiene que ver con la capacidad del Estado para regular determinados flujos, las interacciones que tienen lugar más allá de las o que trascienden las fronteras de ese Estado. Lo cierto es que desde una visión constructivista diríamos que siendo la soberanía una institución, y retomamos la idea de que una institución no es otra cosa que un conjunto de prácticas, ¿verdad? Siendo la soberanía una institución, por lo tanto, está sujeta a cambios. Para establecer un paralelismo, diríamos que, por ejemplo, el matrimonio es una institución y el matrimonio ha sufrido cambios a lo largo de la historia, ¿verdad? Bueno, porque en tanta institución está sujeta a ese tipo de modificaciones. Con todas las transformaciones que ha experimentado el sistema internacional global en las últimas décadas, han emergido nuevas maneras de ver a la soberanía, han emergido un conjunto de conceptos. Y, por ejemplo, se habla de una soberanía reconfigurada, que es un concepto que alude al hecho de que se compartan de alguna manera expresiones de soberanía entre actores estatales, que son los actores a los que originalmente se atribuye este concepto, y actores no estatales. Este concepto básicamente alude a la ampliación de las capacidades de acción de actores no estatales al punto de poder, digamos, retar incluso en ciertos momentos a los estados. Y por eso se habla de una soberanía reconfigurada. Hay otro concepto, otra visión que habla de una soberanía en transición, ¿verdad?, que hace referencia al poder de ordenamiento supremo en una comunidad política, ¿ok? Y este concepto tiene que ver con ese paso del Estado a entes más amplios. Hablaríamos, por ejemplo, de una soberanía en transición en un contexto como la Unión Europea. Fíjense que tenemos el espacio de acción de los propios Estados europeos, pero hay un organismo supranacional que es la figura de la Unión Europea como tal. Se habla también, y este es quizás otro de los conceptos con mayor extensión en los últimos años, de soberanía suspendida, que alude a aquellos procesos en los cuales se produce una ruptura de la soberanía como más tradicionalmente se le ha entendido. Y esa ruptura puede tener lugar por distintos tipos de circunstancias como una intervención por motivos humanitarios, por la aplicación de un concepto que Naciones Unidas viene desarrollando en los últimos años, que es el concepto de la responsabilidad de proteger, que tiene que ver con casi que la obligación o la responsabilidad de la comunidad internacional de intervenir en situaciones en las que están en grave riesgo los derechos fundamentales de las personas. Y luego están casos tradicionales, como las ocupaciones, las administraciones internacionales que hemos observado a lo largo de la historia, que también implicarían una suspensión de una u otra manera de la soberanía de un Estado. Cuando estamos hablando de los factores sistémicos, hay un conjunto de preguntas que nosotros nos podemos hacer como analistas para establecer en qué medida estos factores pudieran haber incidido en que un actor tome en X circunstancia una decisión que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, ¿qué tipos de preguntas nos podríamos plantear? Dejo a la consideración de ustedes algunas. Una, ¿qué aspectos del proceso de globalización pudieran haber incidido en la manera en que se tomó la decisión que estamos analizando? Otra pregunta sería, ¿es el actor internacional cuya decisión analizamos parte de una organización o institución internacional y hasta qué punto su pertenencia a esa organización o su participación en esa institución puede haber influido en que tomara esa decisión? Una tercera pregunta sería,
en qué medida la decisión del actor responde a un ejercicio de soberanía. Si es así, ¿de qué tipo de soberanía estamos hablando en este caso? O más bien estamos hablando de una excepción a la soberanía, hablando de esas rupturas que comentábamos antes. Y una cuarta pregunta que nos pudiéramos hacer es qué otras tendencias a nivel global pudieran haber moldeado la decisión del actor que estamos considerando.